Bueno, muy bien. Habiendo visto cómo afecta la carga en el puerto de salida a, a la impedancia que se puede observar en el puerto de entrada, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Recordando un poquito las expresiones, ahora vamos a ver que, por ejemplo, es decir, negar o invertir el comportamiento de una impedancia nos va a resultar también muy útil. Es decir, lo que vamos a presentar Negative Immitance Converter o Impedance Converter, depende en la bibliografía que lo vean. Muy bien, entonces, ¿cómo debería comportarse un conversor de imitancia negativo? Bueno, lo que sabemos es que este dispositivo, por definición, en el puerto de entrada va a presentar una impedancia como la que conectemos en el puerto de salida, ¿sí? Nada más que negada y afectada por una constante. Bueno, ahora un poco tenemos que hacer que desdoblar estas ecuaciones, ¿sí? Para justamente llegar a que justamente la I1 va a ser I1 sobre B1 y que esto va a ser igual a la IL, y la IL, recordemos, o la menos IL, va a ser justamente I2 sobre B2. Y recordemos que para que sea menos IL, podríamos perfectamente pensarla en estos términos, ¿sí? Como I2 de forma entrante, dado que sabemos que justamente I2, como está definida de forma entrante, ¿sí? Para que justamente se comporte como una menos IL, la podemos pensar como justamente I2 directamente, ¿sí? Aunque entendemos que en los parámetros T, I2 se la considera negativa, y en ese caso podríamos pensar también en incluir el signo menos en la constante, ¿sí? Pero es álgebra básicamente, pero lo que sí tiene que quedar claro es que lo que vemos a la entrada va a ser una versión negada de esa admitancia. Fíjense que en este caso con lo que nos encontramos es básicamente con las dos ecuaciones combinadas de esta forma, y lo que vemos es que podemos pensar que B1 va a ser igual a algo que tenga que ver con esta K, ¿sí? Esta K de alguna manera tengo que ver justamente si se la asigno o a I1 e I2 para formar la segunda ecuación de los parámetros T, ¿sí? Recordemos que la primera ecuación va a ser B1 en función de B2 y de menos I2, y la segunda ecuación va a ser I1 en función de B2 e I2. Entonces, acá parecería bastante claro que en la primera ecuación no voy a tener efecto de I2, por lo tanto, el término B va a ser nulo, ¿sí? Ya podemos por observación ver que el término 2 va a ser nulo, ¿sí? Vamos a tener B2, y en la segunda ecuación vamos a tener el término C nulo, es decir, que va a depender solamente de algo que tenga que ver con el término D. Lo que no está claro es si le atribuimos todo este efecto de K a uno o a otro. Bueno, lo que se suele hacer en esos casos es dar aún más libertad y permitir que haya una primer constante que vincule las tensiones y una segunda constante que vincule las corrientes, con el siguiente cuidado. Si nosotros definimos la constante 2 de esta forma, lo que nos va a dar como resultado es que K, ¿sí? Es que K2 sobre K1. Podemos ver que justamente que T va a ser igual a, ya vimos que justamente no dependía ni de 0, ni de B, ni de C, por lo tanto van a ser 0, C y B, pero fíjense que el parámetro A va a ser K1 y el parámetro D va a ser K2, ¿sí? Definido de esta forma, ¿sí? Muy bien, otra forma de pensar esta matriz T podría haber sido también por observación, ¿sí? de la impedancia de entrada. Lo que tendríamos que ver ahora es justamente I1 va a ser 1 sobre esto, por lo tanto lo que vamos a tener es que esto tiene que ser igual a C más por IL, ¿sí? Por la definición de Z1 planteo el recíproco, y lo que me encuentro acá es que para que justamente estas dos ecuaciones se parezcan, no tengo mucho más remedio que C sea 0,
se ve claramente acá, en el denominador. Por lo tanto, queda claro que B y C tienen que ser 0, por simple observación. Si esto sucede, ¿sí? Lo que nos va a quedar acá es que I1 va a ser igual a ¿qué cosa? A D, ¿sí? Por IL sobre A, ¿sí? Entonces, en ese caso, miren qué interesante, acá vamos a detectar un error que no tuvimos en cuenta arriba, que tiene que ver con el signo, como ya podrán empezar a adivinar. Entonces, en este caso lo que podemos decir, para que justamente D sobre A sea igual a menos K, ¿sí? Es, como habíamos dicho antes, dado que D definimos que iba a ser igual a, dijimos más arriba, a K2 y A tenía que ser igual a K1, ¿sí? No nos va a quedar más remedio que elegir cuál de los dos va a ser negativo. Uno de los dos tiene que, con esta definición tiene que ser negativo. ¿Por qué? Por algo que no nos dimos cuenta más arriba. Fíjense que si nosotros lo definíamos con menos I2, tenía que ser igual a menos K. Es decir, si lo definíamos para los parámetros T, necesariamente teníamos que contemplar que esto tenía que ser igual a menos K. A menos K. Y ahí nos olvidamos el signo. Por lo tanto, para que sea igual a menos K, uno de los dos va a tener que ser negativo. Entonces vamos a poner menos, más, menos, para entender que los signos van a tener sentido contrario. En cuanto elija K1 negativo, voy a tener que tener K2 positivo. Luego, en este caso queda claro también, de la misma forma, más, menos, más. ¿Sí? Voy a tener que ser consistente con la elección del signo. Y esa elección del signo va a traer aparejado, ¿sí? Es decir, como verán, llegamos exactamente a lo mismo. A más menos K1. Y esta inversión del signo va a tener que ver justamente con que invierta tensión, es decir, cuando acá elija el menos, voy a estar ante la presencia de un BENIC, es decir, un conversor negativo de impedancia con inversión de tensión, o en el caso de que elija negativo acá, voy a estar en presencia de un INIC, ¿sí? Un conversor negativo de impedancia pero con inversión de corriente, ¿sí? Bueno, otro conversor de impedancia que ya lo tenemos bastante estudiado, ¿sí? Es el girador. Tenemos que recordar que ya lo vimos creo en clase y en videos de las dos maneras, ¿no? Pero recordemos que un girador, ¿sí? Tenía la propiedad de invertir la naturaleza de la ZL en cuanto estemos analizando Z1 en el puerto de entrada, y vamos a observar en el puerto de entrada una ZL de naturaleza opuesta, ¿sí? Opuesta a la que hayamos conectado en el puerto 2 o en el puerto de carga, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso, si acá tenemos ohms, acá vamos a tener 1 sobre ohms, y para que salvar el inconveniente de las unidades, necesariamente en el numerador vamos a tener que poner una constante que también va a tener que tener unidades de ohms, pero en este caso de ohms al cuadrado, para que todo esto cierre, ¿sí? Y de la misma forma, si estamos analizando la admitancia, podríamos pensar que justamente la admitancia en el puerto 1 va a ser la admitancia de carga, pero vamos a tener que tener Siemens al cuadrado, ¿sí? Para que todo esto también cierre, ¿sí? Cualquiera de las expresiones es análoga, ¿sí? Se lo puede pensar de las dos formas. Creo que en un video anterior yo lo presenté como con el conversor con la definición de ohms. Por lo tanto, ¿qué les parece si ahora vamos por este camino? Entonces, vamos a tratar de desdoblar estas ecuaciones y vamos a tener que esto va a ser igual a I1 sobre B1, y esto va a obedecer a qué cosa? A B2 sobre I2, ¿sí? A B2 sobre I2, y en este caso a menos I2, dado que justamente es IL, B2 sobre menos I2, ¿sí? Es decir, si acá estamos viendo la admitancia, vemos que justamente responde a la impedancia de la carga. Todo esto por Siemens al cuadrado, ¿sí?
esta forma, si acá espero Siemens, acá voy a tener justamente ohms y el resultado va a ser en Siemens. Muy bien, si las unidades evidentemente cierran. Ahora, ¿cómo transformamos esto a parámetros T? Que por lo general es lo más sencillo. Nuevamente, observamos las ecuaciones. B1 en función de las variables independientes. En este caso vemos que hay una clara dependencia de menos I2 e I1 va a depender solamente de B2. Eso va a definir que algunos parámetros sean nulos y otros tengan un valor razonable. Entonces, vamos por ello. B1 va a ser igual a menos I2 por G. ¿Sí? Podríamos perfectamente pensar que, perdón, por 1 sobre G. Por 1 sobre G. Tiene todo el sentido porque justamente las unidades dan adecuadamente, ¿sí? Eso siempre hay que controlarlo. Como ya yo acabo de meter la pata, me puedo autocorregir rápidamente. I1 va a ser igual a B2 por G. En este caso, cuando yo hago I1 sobre B1, vuelvo a la expresión original. Y esto, ¿sí?, define automáticamente la matriz T, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Nada más que tal vez en función de, no de G, que podría ser un valor de transconductancia, como vamos a ver ahora, sino de transimpedancia. Entonces, la matriz T va a dictaminar que justamente el parámetro A va a ser nulo, ¿sí? También el parámetro D va a ser nulo, ¿sí? Pero no así justamente los otros dos, el B y el C. Fíjense que el B, ¿sí?, va a ser 1 sobre G, lógicamente, porque se mide en ohms, y esto está dado en términos de transconductancia, y este sí, naturalmente, va a estar en Siemens. Bien, entonces, cierran bien las unidades. Este es un resultado que ya lo habíamos visto, posiblemente lo hayamos visto en la otra versión de esta forma, 1 sobre R y R, ¿sí? Pero esos son exactamente equivalentes, solamente que fuimos por esta definición de los parámetros. Del mismo modo, podríamos haber analizado la expresión de impedancia de entrada que ya habíamos calculado, ¿sí? D y A necesariamente van a tener que ser iguales a 0 en este. Luego, C y B no tienen más remedio que C ser igual a G y B ser igual a 1 sobre G para que esto dé G cuadrado. Por lo tanto, dos maneras diferentes de obtener lo mismo, ¿sí? Recuerden que a todo esto llegamos solamente manejando los conceptos que vimos hasta ahora. Interconexión de cuadripolos, definición de parámetros, tenemos la expresión de admitancia de entrada en términos de los parámetros I, para practicar un poco. Es decir, vimos que la I1 iba a ser la I11 menos la... Y viendo a qué se tiene que parecer justamente la I1, a G cuadrado sobre IL, bueno, podremos calcular también la matriz I del girador. Fíjense que en este caso no hay lugar para I1, I11, es decir, que tiene que ser 0 necesariamente. Y ahora lo que nos encontramos es que justamente para que IL quede sola en el denominador sin ningún otro término, I22 también tiene que ser 0, ¿sí? Y acá vemos que tanto I12 como I21, ¿sí?, I21 como I12, en algún caso van a, como los dos están medidos en Siemens, es decir, no habría ningún problema para que acá tengamos G y G, ¿sí? En alguno de los dos casos vamos a tener que poner un signo menos para contrarrestar este efecto, ¿sí? Entonces, menos, menos, más, ¿sí? Entonces, de esta forma, fíjense que lo que tenemos es que muy interesante esta forma de definir al girador, porque nos permite ir a la definición de los parámetros I, donde, si recuerdan ustedes, teníamos que justamente los parámetros I de un cuadripolo dependían de admitancias, ¿sí?, de la admitancia I11, que en este caso no está presente en la primera rama, pero sí está presente, ¿sí?, aquel generador controlado que habíamos visto, ¿sí?, que es este que tenemos acá, el I12, B2 por G. Podríamos pensarlo así, B1 por menos G.
¿sí? Que justamente esto que tenemos acá, ¿sí? Son fuentes controladas, o que sean un parámetro independiente, que nosotros los podemos fijar con libertad, sino que dependen de un elemento, por lo general, del otro puerto, ¿sí? Si estaba este generador de corriente va a estar controlado por la tensión del puerto opuesto, del puerto 2, y este generador de corriente va a estar controlado por la tensión del puerto 1, es decir, que tenemos sendas fuentes controladas, ¿sí? Que justamente identifican o dan una idea o dan una pista de que este dispositivo no va a ser un dispositivo pasivo, mucho menos recíproco. Algo interesante que lo podemos presentar ahora, porque ya hemos hablado bastante del girador, es que este modelo es muy fácilmente implementable, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dispositivos que se llaman por sus siglas OTA o Operational Transconductors Amplifier, ¿sí? Que es como un amplificador operacional como los que vimos hasta ahora en la materia, ¿sí? O como los que vieron ya en TC1, pero en lugar de ser un generador de tensión controlado por tensión, como son los amplificadores operacionales convencionales, son transconductores, es decir, que su modelo matemático de fuentes controladas es básicamente esto que vemos acá. Son fuentes de tensión, fuentes de corriente controladas por tensión. Y eso lo podemos modelar con una fuente controlada de esta manera. Y uno nula. Y lo que vamos a tener acá es una corriente I2 controlada por la tensión 1 por la transconductancia del dispositivo, ¿sí? Si se fijan, este modelo de fuentes controladas es básicamente, se puede construir justamente con dos OTA en paralelo, ¿sí? Dos OTA en paralelo, o lo que se llama, o lo que es igual, dos OTA espalda con espalda. Es justamente el hecho de que naturalmente los OTA son dispositivos, son transconductores que usan la tecnología CMOS de forma más natural, dado que la mayor parte de los dispositivos CMOS son transconductores, no vamos a tener que gastar silicio para hacer esa conversión de un transconductor a un amplificador de tensión. Y la segunda ventaja que tienen es que por este motivo los anchos de banda o los productos de ganancia ancho de banda son mucho mejores en los OTA que en los amplificadores operacionales convencionales. Ahora uno se preguntará, ¿por qué es que no se usan tanto como los amplificadores operacionales convencionales? Bueno, por popularidad. Se han popularizado muchísimo más, aunque eso lógicamente ha cambiado con el tiempo. Si bien la tecnología de los operacionales es mucho mejor hoy en día que la que era en aquel momento, la realidad es que hoy en día los OTA es una tecnología que está muy disponible, tiene ventajas muy claras, pero la gente tal vez, o los ingenieros tal vez no han sido educados de la forma más receptiva para usar este tipo de tecnologías y han caído en desuso. Así que bueno, nada, es un poco de background. Pero volviendo al caso de la implementación de un girador, podríamos pensar, ¿sí? Pero esto es para que tengan una idea que hay dos modalidades de uso, lógicamente, porque ya no es que es un generador de tensión, es un generador de corriente. Y como es un generador de corriente, puede darse en la versión donde ambas entradas están referidas a masa, ¿sí? Lo que sería en el modo completamente balanceado, en el caso completamente diferencial, o donde tenemos un conector común que es común a los dos puertos, ¿sí? Muy bien, dicho esto, vamos a ver que la implementación es simplemente la siguiente. Mientras que el segundo OTA va a tomar la B2. Recuerden que el dispositivo este no carga, es decir, no deriva corriente, como de la misma forma que el amplificador operacional. Y este que es entrante, para que cumplamos con la convención, también va a tomar esta corriente entrante, ¿sí? De I1. Esta corriente también es entrante I2, ¿sí? Esta es la tensión B1, esta es la tensión B2. Y fíjense que justamente esta va a ser la corriente I1, esta va a ser
la corriente I2, ¿sí? Y esto que tenemos acá es la implementación con dos OTAs, lo que se llama back to back o espalda a espalda, ¿sí? O paralelo, como lo quieran llamar, que justamente implementa un girador. ¿Sí? Si cada una tiene un sentido de circulación entrante, ¿sí? Una de las dos hay que negarla para que justamente cumpla con este cuidado de los signos, para que se comporte como un girador. Entonces, cualquiera que elijamos, una de las dos tiene que tener, ¿sí?, el sentido opuesto. Si esta es, si elegimos que esta sea entrante, esta tiene que ser saliente, ¿sí? Es decir, tiene que sacar I2 acá, ¿sí? Tiene que imponer una I2 que vaya en el sentido contrario, ¿sí? Que se oponga a esta definición. Ese es el único cuidado para este circuito, ¿sí? Esto, como verán cuando vean el capítulo del Showman, es bastante normal que una de las referencias se pueda considerar cambiada. Muy bien. El Higgs de Antoniou, eh, que ya lo hemos visto, ¿sí? Ya es un viejo conocido eh, de, del primer cuatrimestre de los dispositivos activos. Nos permitió implementar un girador, nos permitió implementar un FDNR, nos permitió básicamente activar toda el abanico de redes pasivas que vimos, y también nos permitió implementar un dispositivo bicuadrático un dispositivo de segundo orden, lo que sería el HIC de segundo orden, y también el biquad del HIC, ¿sí? Recuerden que vimos también la versión donde usábamos el HIC para implementar un biquad. Por lo tanto, este conversor de impedancias es una red extremadamente útil, y que nos dio un montón de soluciones a todos los circuitos que necesitábamos implementar en el primer cuatrimestre. Ahora lo vamos a revisar como un cuadripolo, ¿sí?, del circuito. Esta era un poco la forma de construirlo, el Higgs de Antoniou, y como lo habíamos definido, lo pensábamos como un dipolo, absolutamente como un dipolo, donde acá teníamos una B1, una I1, y nosotros estábamos mayormente interesados en la Z de entrada, equivalente a este modelo. Lo que nosotros vamos a querer ahora es justamente pasarlo a un modelo un poco más completo. ¿Por qué? Ahora van a ver porque esto nos va a permitir, nosotros habíamos visto que justamente si reemplazábamos, si Z2, ¿sí?, era 1 sobre SC2, ¿sí?, y todas las Z sub I, S por esto, por C2, y lo que teníamos acá era nuestro L equivalente, ¿sí?, nuestro inductor equivalente. Por lo tanto, teníamos básicamente es que este dipolo se convertía en un inductor equivalente referido a masa de valor, ¿sí?, de valor R sub I al cuadrado por C2, ¿sí? Ese es el uso que nosotros le dábamos a este dispositivo hasta el momento. Ahora, aquel que haya leído el Showman habrá visto que justamente, dado que en la expresión es indistinto reemplazar Z2 de Z4, que el hecho de reemplazar Z4 por un capacitor, ¿sí?, en vez de hacer Z2 igual a 1 sobre SC2, podríamos pensar en Z4 igual a 1 sobre SC4, nos daba alguna ventaja, y nos daba alguna ventaja respecto a que se podían obtener inductores simulados de mayor calidad, ¿sí?, de calidad superior a si lo hiciéramos con Z2. Eso era lo que denominaban HIC tipo 1 y HIC tipo 2, ¿sí? Es un cuadripolo que está definido un poquito antes, ¿sí?, un poquito antes de la convención usual. Y fíjense que en este caso lo tenemos implementado con C4 y no con C2. Esto que estamos haciendo acá nos define ya a nuestro cuadripolo HIC de tipo 2, ¿sí? Y en este caso volvemos a un esquema muy parecido, ¿sí?, con R5 acá, al del cuadripolo cargado, donde ya habíamos visto
que nuestra Z del puerto 1 iba a ser A y L, ¿sí? Por lo que es lo mismo, A por ZL, porque nos va a quedar 1 sobre IL, más B más D, que esto tal vez es un poquito más útil para cuando justamente cargamos con una impedancia, ¿sí? Pensar en esta expresión. Luego, vamos a observar lo siguiente. Si Z1 para el Higgs de Antonio es un tanto, acá vamos a poner S, C4, podemos pensar acá como R5, que va a ser nuestra ZL, ¿sí? Entonces vamos a tener a R5, ¿sí? A R5, como la tenemos acá, definido como B2 sobre menos I2, ¿correcto? A B2 sobre menos I2. Y luego acá vamos a tener R1 por R3 por SC4 sobre R2. Esto que tenemos acá, ¿sí? Lo podemos considerar como que va a ser nuestra f de conversión de S, ¿sí? Una función de conversión, dado que justamente nosotros tenemos gobierno de lo que vamos a conectar acá. Nosotros en este caso, justamente como estamos analizando nuestro circuito girador básicamente, como veníamos usándolo para el caso de activar un inductor, pero de ninguna manera esto está supeditado a que R1, R3 y R2 sean resistores. Luego, dicho esto, podemos volver al análisis para encontrar la matriz T y llegar a que, bueno, acá hay que dar un pasito más en el análisis. Fíjense que nosotros no sabemos si B1 va a ser igual a B2 por R1 R3, R1 SC4 sobre R2, es decir, tenemos muchas posibilidades para definir el parámetro A, dado que justamente sabemos que B1 va a ser B2 por A y sabemos que I1 va a ser igual a menos I2 por D, ¿sí? Ya tenemos claro que justamente C y B no van a jugar para el Higgs de Antonio, ¿sí? En modo girador al menos, en modo girador. Por lo tanto, bueno, en modo girador y me atrevo a decir que en cualquier modo, ¿sí? En cualquier modo. Por lo tanto, la T del Higgs de Antonio va a ser algo en A y en D y seguramente ya sabemos que va a ser 0 y 0, ¿sí? 0 y 0. Ahora lo que nos queda por definir es ver cómo asigno a A y a D la responsabilidad de los efectos de R1, R3, SC4 y R2. Bueno, eso lo tengo que hacer analizando un poco la red circuital, ¿sí? Y es muy sencillo darse cuenta que justamente B1, ¿sí? Esto ya lo habíamos hecho en el primer cuatrimestre, B1 lo tengo acá, también lo tengo acá, ¿sí? Y también lo tengo acá, ¿sí? Por lo tanto, algo importante que sacamos del análisis circuital es que B1 va a ser igual a B2, ¿sí? Por lo tanto, A es igual a 1, ¿sí? Solo, nuevamente, lo vemos de ver que justamente tenemos B1 acá y B1 a la salida del cuadripolo. Luego, A es igual a 1, ¿sí? A es igual a 1. Y en consecuencia, eso que llamamos FDS, ¿sí? Eso que llamamos FDS, ¿sí? Nos va a quedar responsabilizando el parámetro D, ¿sí? El parámetro D. Entonces, esta es la forma de asignarle el efecto al parámetro D, al conversor generalizado de imitancias de Antonio. La matriz T del Higgs, como habíamos visto que era 1 sobre Fs, va a ser Z2, Z4 sobre Z3, Z5. ¿Sí? Esto vendría a ser la forma más correcta de describir en términos de su matriz T al cuadripolo como lo definimos acá, ¿sí? del Higgs, ¿sí? Por lo tanto,
Ya saben que luego lo pueden particularizar para un girador o para eh, un FDNR como vimos un poco más arriba. Bueno, de esta manera terminamos esta descripción en términos de sus matrices, de las matrices T. Justamente recuerden que encontramos las matrices T a partir de la expresión de la impedancia de entrada, ¿sí? Que es un poco lo que determina el funcionamiento de los conversores de impedancia. Ahora en los siguientes videos vamos a analizar algunos circuitos particularizados para cada conversor de impedancias.